Bueno, compañeros, como estamos hablando ahorita, digamos el ejercicio que voy a hacer ahorita es empezar a, bueno, ver, digamos, las tres oportunidades de negocio que planteé y me voy a enfocar un poco, más centrar en la que considero que tiene un poco más de oportunidad para avanzar. Entonces, la primera es una promotora especializada en recondicionamiento de edificios para fines comerciales, corporativos y habitacionales. Básicamente se centra en reciclar pues, estructuras y edificaciones antiguas, recondicionarlas para devolverlas nuevamente al ciclo y, digamos, incorporar cantidad de elementos para que puedan, digamos, funcionar nuevamente con nuevos usos y demás. Digamos que otros beneficios que ya ahorita les voy a contar. La segunda es una constructora enfocada en bloques de tierra comprimida y esa, digamos, importante, el bloque como tal es un material, digamos, alternativo de construcción, ese bloque de tierra comprimida. Se centra básicamente en tener arcilla, en mezclar arcilla, limo de arena, que esos dos primeros materiales los extraemos de la tierra, digamos que de la tierra en cualquier lugar, básicamente, y la arena sí es el, digamos, el componente no renovable. Entonces, digamos que la propuesta de esta es tratar de involucrar los residuos de las obras, de las demoliciones y los desechos de construcción para que se conviertan en parte de ese insumo para la construcción de ladrillos, básicamente. Y esto pues permite, en cierta parte, digamos, unirla en un ciclo de reciclaje, fabricación, uso y nuevamente reciclaje de ese material. Es decir, digamos que vuelve otra vez a la cadena. Y el tercero, básicamente es un proyecto hotelero basado en construcciones en tierra. Entonces, esto muy cercano a lo que le estaba hablando ahorita. Hay técnicas de construcción basadas en el uso de tierra del lugar, como llaman en algún lado, utilizando técnicas que en algunos casos pues, son vernáculas pues, del lugar. Pero entonces estas técnicas se han tecnificado, digamos que parte de eso es la propuesta de empezar a promover ese tipo de espacios. Entonces, uno de los ejemplos que veía, sobre todo enfocados en el tema hotelero, y es el tema de los glamping, como conectividad con los espacios y demás, o sea, como con el paisaje y como entender todo ese espacio, es importante. Entonces, uy, ¿qué pasa acá? En eso se centra esta propuesta. Pero entonces, venga, volvamos a la primera, que es la que me quiero extender un poquito. Hay unos datos importantes que quiero que tengan en cuenta y es que la construcción como tal, o sea, la actividad económica de construcción genera el 30% de los residuos sólidos en el mundo. Y pues digamos que tiene unos impactos importantes que están en la descripción y es que el 17% del agua potable que se consume es por la construcción, el 40% de las materias primas es de la construcción, 10% de la tierra cultivable la consume la construcción y el 20% de la energía mundial, pues digamos que también la consume la construcción. Entonces, parte de digamos que nace en empezar a pensar de cómo minimizar los impactos de bueno, construcciones nuevas. Entonces, hay oportunidades y esto digamos, les decía hace un rato, no es un tema nuevo, no es un tema como que se han inventado recientemente porque desde siempre han habido em, alternativas para poder trabajar sobre edificaciones antiguas y no solamente antiguas, simplemente como recondicionarlas. Ahora, digamos, el objetivo es tratar de articular con diferentes actores, entenderlas como un modelo de negocio y de cómo esto puede generar una oportunidad, digamos, rentable en términos de tiempos y mano de obra para una propuesta. Entonces, les contaba, digamos, también que la carrera décima, por ejemplo, hay una oportunidad enorme sobre esto. O sea, la carrera décima es digamos, una cantidad de edificaciones que se pueden estar cambiando de uso, reinventándose para tener mejores, digamos, oportunidades en muchos, digamos, aspectos. Y un tema que tocaba ahorita, Juan, y era todo este tema de la metropolización de las ciudades que es inminente, o sea, en general la metropolización y el crecimiento de la población hace que la huella urbana de las ciudades crezca. Y eso hace, digamos, que los desplazamientos, digamos, aumenten y hay una cantidad de temas relacionados con eso. Esta propuesta, además de otras cosas que les voy a contar ahorita un poquito más adelante, es, pues claro, esto ayuda, impacta en el sentido de que trata de buscar lugares donde no está, no hay densificación, donde no hay usos, pues donde no hay actividad, y la renueva para que vuelva a ser nuevamente un espacio importante, ¿no? Entonces, digamos que uno de los ejemplos que de hecho hemos por ahí hablado muy por encima, pero es el tema de la desindustrialización de Bogotá. Entonces, esas cicatrices urbanas que han generado es una oportunidad enorme para empezar a pensar en proyectos inmobiliarios, comerciales, de una cantidad de cosas. Eso por un lado. Ahora, por el otro también quería mostrarles esta gráfica, que era un poco el ciclo continuo de producción en el contexto de la construcción, ¿no? Entonces, extraen los productos, los insumos,
los fabrican, los transportan, los construyen, hacen uso mantenimiento, y aquí es donde seguramente en el ejemplo, por ejemplo, del Coliseo del Campín iba a caber, ¿no? En de construcción y vertido. O sea, seguramente en algún momento plantearon eliminarlo, pero digamos que aquí se hizo un trabajo importante, digamos, también de alianzas público-privadas, que también es un tema importante dentro de esta propuesta, con entes gubernamentales, para volverlo nuevamente al ciclo, construirlo nuevamente. Digamos que este es parte de la propuesta que se pretende. Entonces, pues muy resumido, pues eso, no sé si seguimos Listo. Entonces, si quieres, sigamos pues cada uno de una, explicar las tres propuestas y al final las retomamos y cada uno da los comentarios para tener una sola. de una. Entonces, bueno, la primera propuesta es una oficina de diseño de interiores. Aquí básicamente lo que se tiene es que hoy en día las diferentes oficinas lo que permiten es generar dinámicas pues, para crear espacios. Entonces, lo que estamos estudiando en este caso es, tomamos como referente a una de las grandes oficinas de diseño de interiores que se llama Herman Miller, que ellos aparte de hacer los diseños de los espacios, también crean el mobiliario y crean todos sus elementos. Y todos estos elementos los hacen con un sentido que es tener el ciclo de vida completo. Entonces, ellos ofrecen los diseños, dentro de sus diseños ofrecen estándares modulares y la idea sería pues tomar este mismo modelo, que nosotros podamos implementar eso, tener estándares que podamos replicar, ofrecer la oficina, que esta oficina tenga adaptabilidad y pueda pues cambiar con el tiempo. Y de esta manera pues poder, digamos que volverlo a utilizar. La segunda propuesta sería buscar, sí, por favor, me ayuda con la siguiente, sería generar una fundación. Entonces, en este tomamos como referente la Fundación Ellen MacArthur. Entonces, dentro de la propuesta que nosotros habíamos comentado la vez pasada, era cómo por medio de una fundación acá en Colombia se puede recopilar como los diferentes elementos o actores principales y poderlos unir para que entre todos se pueda tener y establecer un solo norte hacia determinados elementos. En este caso, pues sería la economía circular. Entonces, dentro de esa fundación, lo que se plantearía serían unos parámetros esenciales para poder llevar a cabo y que la fundación dé como instrucciones y se pueda vincular. Entonces, esto primero tendría que tener unos elementos que son los recursos naturales como base. El segundo tenía que estar vinculados a las diferentes empresas, ya que las empresas pues son las mayores actores que influyen en esto y por lo tanto los mayores que producen contaminación, los que producen diferentes elementos. La tercera sería el gobierno, que el gobierno como Estado proponga unas políticas que se permitan realizar esta implementación y se pueda llevar a cabo pues mirando los beneficios del ecosistema, mirando los beneficios de la producción, mirando los beneficios de la reutilización de los diferentes elementos y cómo por medio de este reciclaje se puede pues retomar y aplicar eso en todo el país. Y tercero sería el aprendizaje. Y es primero generar grupos en diferentes edades que se vayan implementando. Entonces, en algún momento, por ejemplo, en otra propuesta, estamos hablando de cómo los niños de hoy en día pueden aprender a hacer estos elementos desde su infancia, desde su pequeña infancia. Entonces, que esto se le pueda enseñar, se le pueda meter y que esta formación permita que se llegue a las universidades para vincularlo dentro de sus proyectos como academia como tal. Esa sería la segunda. Y la tercera sería la siguiente, Oscar, por favor. Sería una certificación. Entonces, en la certificación es primero la evaluación de cómo los diferentes proyectos, eso pues se puede tomar de diferentes puntos de vista. Puede ser desde constructoras, que sean los que van a desarrollar, desde proveedores, que son los diferentes proveedores que suministran los elementos, que son en este caso vitales para el reciclaje de los mismos. Los diseñadores, que por supuesto los diseñadores vienen anclados a los diferentes elementos, que serían diseñadores bien anclados con las constructoras, que pues las constructoras construyen con base en los diseños, por supuesto. Y los proveedores son los que suministran los diferentes elementos. Entonces sería cómo se puede certificar a partir de un solo proyecto, de un solo elemento. Entonces sería los diferentes elementos que se tienen que tener en cuenta son primero la gestión del agua. Esto como elemento vital, pues es el elemento vital para la vida y pues debe ser una prioridad. El segundo es la salud del material y en cuanto a la salud del material lo que se entiende es cómo este material va a tener una longevidad en el tiempo
que se pueda utilizar a través del tiempo. Cuando se termine un ciclo, que este se pueda restaurar y reutilizar dentro de la vía, y eso se entregaría pues como una certificación. El tercero sería la reutilización de los materiales, que sería no desechar todo, sino simplemente tener que todo funcione como piezas casi que de Lego, donde se pueda armar o desarmar y reutilizar en diferentes proyectos. Y el cuarto sería de responsabilidad social, donde cada una de estas empresas pues, va a tener que hacer la responsabilidad social de los diferentes proyectos. Esto todo por medio de una certificación que dé como el aval de que las empresas, bien sean constructoras, proveedores o diseñadores, cumplan con estos elementos. Entonces, si quieres, seguimos con los de Lego. Listo. Entonces, estas, o sea, mis tres propuestas son un poquito como ideas puntuales que pienso se podrían integrar a las que ustedes vienen proponiendo. Entonces, la primera mía son granjas hidropónicas urbanas fusionadas. ¿En qué consistiría este proyecto? Como en vincular em, como movimientos urbanos que ya están ocurriendo con el tema de granjas hidropónicas. Entonces, este es un movimiento que ahorita se está dando mucho en las ciudades desarrolladas por la necesidad de cultivar su propio alimento en la ciudad y evitar el tema de transporte y gasto energético. Entonces, esta es una técnica que nos ahorra agua porque solo se usa el 10% de lo que normalmente se utilizaría en un cultivo como tradicional. Eh, y ya. Y entonces esta propuesta eh, va orientada a cómo podríamos integrar estas granjas hidropónicas y toda su como enseñanza con colegios, hogares, restaurantes y otros espacios pues de la ciudad. Y también como, o sea, como la idea principal es cómo podemos crear estructuras que incorporen estas como estas técnicas de cultivo con sus actividades económicas tradicionales. Entonces ahí, por ejemplo, puse un ejemplo de edificios que ya se vienen contemplando en ciudades desarrolladas que tienen mitad oficinas y que como esa actividad económica ayuda a financiar el tema de las granjas hidropónicas. De igual modo, pues esa actividad también como que se financia sola. La otra, la siguiente, Oscar, es extracción de agua del aire para comunidades vulnerables y también son técnicas de extracción de agua a partir de la humedad del aire. Entonces, voy a pasar muy rápido por ahí, pero esta proponía que como a partir de diferentes técnicas que ya vienen desarrollando como en el mundo, las comunidades más vulnerables que no tienen acceso pues, a un acueducto, a agua potable, pueden obtener este recurso por medio de la extracción de el agua de niebla o de la humedad a partir de técnicas, por ejemplo, de condensación del aire, de paneles solares o de mallas, eh, como de mallas que se ponen como en paneles, que es un ejemplo, por ejemplo, en Lima, que lo vienen haciendo en las comunidades más vulnerables, donde, o sea, que son como desérticos. Y la tercera es recolección de aguas lluvias a partir de sistemas en edificaciones. Entonces, mi propuesta viene unida un poquito a la primera que ya nombré con esta, y es crear como intervenciones en edificaciones que ya existan, y nuestro servicio vendría siendo cómo intervenir, incorporar sistemas de recolección de agua para las actividades que se desarrollan dentro de la edificación, ya sea de oficinas, de apartamentos, eh, para ahorrar ese recurso potable que utilizarían en esas actividades regulares y como el recurso ahora se convierte en aguas lluvias. Entonces, ese viene vinculado un poquito al primero, que es esa recolección de aguas lluvias de estructuras en fachadas y techos, se puede fusionar con el tema de puedes pasar al primero, Oscar, por favor, de los cultivos en edificaciones fusionados con oficinas. Y ya. Listo. Entonces yo Bueno, creo que ahorita lo que podemos hacer es entrar ya a revisar y
y pues comentar cada uno de los elementos. Entonces lo vamos a hacer a partir de unos parámetros em, que son, por ejemplo, pueden ser la escala, el impacto, los actores a los que benefician y no sé si se Porque me la queda propuesta es un alguno más negocio. y por qué la propuesta es un negocio. Y Entonces, y los de pronto beneficios pues, O sea, orientados a el nivel de impacto, al agua. componentes asociados, sí, hacia quién impacta y cuál es el nivel de impacto que tiene, componentes asociados al cierre del ciclo. O sea, que sea 100% relacionado con el cierre del ciclo, casi que la ujú, totalidad del proyecto. exactamente. Y los beneficios, sí, Listo. de lo que estamos hablando. Listo. Entonces, si quieren miramos la primera. Bueno, ahí está. Bueno, pues Listo. bueno, diga Juan, por favor. A mí, por ejemplo, de las tres propuestas que estábamos analizando ahorita, lo del bloque me parece muy interesante y me parece que se podría aplicar. Sin embargo, me parece que el impacto sería mucho más puntual. Si, por ejemplo, sería a una escala específica, de una empresa específica que tenga ese tipo de material. Si bien, por supuesto, es muy valioso y se puede utilizar y se puede aplicar, de pronto a lo que nosotros quisiéramos llegar es algo que podría generar un poquito más de impacto y que pudiera abarcar un poquito más de territorio. Lo mismo pasaría con el hotel, pero por supuesto nosotros pues se podría utilizar y se podría implementar. Sin embargo, personalmente yo me enfocaría un poquito más hacia este promotor inmobiliario. Y parte de eso sería pues las razones que ahorita estamos explicando, que es primero la reutilización de las ciudades, el reciclaje pues de los diferentes edificios y cómo empezar a dinamizar espacios que ahorita han perdido un poquito de vida y se pueden rehabilitar. Y pues efectivamente la carrera es el vivo ejemplo de esto, de un espacio que está totalmente un poquito pues deteriorado, pero que sí tiene potencial y tiene ya la infraestructura para poderla desarrollar. Entonces, eso digamos que es lo que yo diría de esos tres. No sé qué tienes tú, Leo. Yo en parte, digamos que opino, vamos, refuerzo un poco lo que se me está diciendo. ¿Lo vas a hablar? ¿Avanzas? Dale, Oscar, habla. Es que tenía el micrófono apagado. Dale, dale. Bueno, Ah, ok, dale. no, no, digamos, me parece súper válido y sobre todo porque, digamos, el alcance y el nivel de impacto que tiene es bastante amplio, es casi metropolitano y es decir, es complejo porque al final involucra muchos actores y ese es otro tema también, ¿no? Involucra actores de gobierno, o sea, como este tema de los stakeholders ahí está súper, Exactamente. ¿sí? Y que en muchos casos son edificios que han perdido su uso y su valor. Entonces, y por ejemplo, acá en Bogotá nosotros lo hemos visto con diferentes bibliotecas. Las bibliotecas han sido un ejemplo, como lo fue la Biblioteca Tintal, que en su momento fue una carnicería o un expendio de carne, pues que vendía, o un botadero de basura, la verdad, no lo tengo muy claro, creo que es un Sí, botadero de basura. de la biblioteca también no, de verdad vi varios ejemplos de lo que les decían, comienzan que no es un tema nuevo, pues, pero es un tema en que uno podría especializarse y hay muchos ejemplos fuera de Colombia que hay. Aquí en Colombia hay muchísimos, está desde la iglesia que tenemos como biblioteca de Ajá, arquitectura, es un ejemplo, tenemos sí, el proyecto claro. este de vivienda de Calle del Sol, todo este tema del Parque Central Bavaria, o sea, hay una cantidad de ejemplos muy buenos para empezar a entender, pero también hay otros muy buenos también para empezar a involucrar. Y verlos desde esa perspectiva. Y lo interesante también de esto es que esto puede llegar a lograr integrar varias ideas que los, digamos, el de bloque de tierra comprimida, lo del lore de las fachadas me parece súper interesante y me quisiera de pronto ir un poquito hacia allá también. Porque a mí este de los que me parece que tienen me parece súper interesantes son estos, este me parece súper bueno, pero entonces ahí me pregunta más iría hacia cómo cerrar el ciclo. O sea, si digamos uno quisiera entender, digamos, un edificio, digamos el edificio, X edificio que queda en la décima, entonces uno dice, bueno, esto es un proceso que nos va a ayudar digamos, a aprovechar un poco mejor digamos, generar un poquito más de beneficios al funcionamiento en general del edificio. Pero como este elemento puntual, ¿cómo cierra el ciclo? O sea, ¿cuál es como su... Eh, o sea, es que puntualmente no lo cierra, simplemente participa. Es decir, por ejemplo, con tu propuesta inicial, eh, tu propuesta no está cerrando el ciclo, está, de hecho, está como iniciándolo. O Está sea, involucrándolo nuevamente. Sí, está ese es volviéndolo el punto. ciclo. Ujú. Ujú. Entonces, digamos que este simplemente podría ser un elemento para complementar. Primero, incluir el tema del impacto del agua. Eh, y de por sí ya empezar a volver un poco más sostenible esa intervención inicial.
a la Lo que se que, basa. lo que a mí me parece que nosotros tenemos y que es muy interesante es que tenemos diferentes propuestas y cada uno en diferentes escalas, ¿sí? Entonces, por Exacto. ejemplo, acá tienen propuestas que se pueden que se pueden aplicar a muchos proyectos, entonces, en la que es la intervención, en la que personalmente me parece más interesante, creo que los tres coincidimos. Yo tengo unos proyectos que son unos proyectos específicos, pero nosotros, por ejemplo, podemos implementar por medio de la promotora, implementar los estándares que vemos en mis propuestas. Entonces, son unas propuestas que van específicamente con el desarrollo y el uso de energías, que Si ahí quieres, incluye la que está puedes aplicando ponerlo. Lorena con el Sí, agua. es que yo creo que podríamos ahí también como, o sea, como parte de los ejes centrales de esta, Exactamente. parte de los ejes centrales Ujú. en los que nace, digamos, el diferencial y por qué se especializa en eso es partir de acá, ¿no? Exactamente. De buscar, y por ejemplo, el tema de ladrillos puede estar también muy involucrado en ese tipo de renovaciones, ¿no? Exactamente. Y que esa promotora tenga como sus estándares y pues digamos que todas las empresas tienen una misión, una visión y digamos que unos elementos básicos que sería centralizarlos en esta sería como la base, que sería como el alimento. Y es que dentro de los proyectos que se puedan hacer con esta promotora incluyan primero una correcta gestión del agua, e implicaría el proyecto que Lorena nos presentó, una reutilización de los materiales. Ahí aplicaría el proyecto, por ejemplo, de los ladrillos, que es la reutilización de esos ladrillos y, por supuesto, todos los residuos que generan las diferentes constructoras. El segundo, pues, el uso de energías renovables, y es que estos edificios, pues, tendrían que ser reaplicados y reutilizados en la ciudad, pero siendo mucho más eficientes, porque muy seguramente, inicialmente, ellos, como ya tienen cierto, pues, tiempo y cierto periodo de tiempo, las tecnologías se tienen que ir adaptando. Y parte de ese proceso y de este reciclaje, por así decirlo, es utilizar cómo estas tecnologías se pueden ir modernizando. Por supuesto, no es lo mismo utilizar un bombillo pues de hace, no sé, 20 años a los bombillos o la tecnología que se está implementando hoy en día. Entonces es cómo cada uno de estos elementos se puede ir aplicando a esa promotora y que la promotora tenga esos elementos como base para el desarrollo de la empresa. Hay que eso como se dice, que se me habla sobre eso me parece bien, bien interesante y es abordarlo, digamos, porque los proyectos en general van a tener diferentes requerimientos, ¿no? Entonces, digamos, pues tratar de involucrarlos hasta la medida de lo posible, no sé si es claro, ¿no? Como que hasta la Sí, medida de lo claro. posible. Sí, sí, sí. Pero digamos que a mí me parece muy interesante es que lo que se me dice ahorita de la eficiencia de los edificios, que es otra cosa, digamos, aparte, no necesariamente tiene que ser el edificio que está a punto de demolerse el que debemos Ujú. retomar, sino el que no tiene una eficiencia suficiente para decirle es decir, al dueño propietario más, oiga, usted, es decir, un ejemplo, porque sé, porque leí algo sobre eso. El edificio, si ustedes se ubican en la décima con Jiménez, hay un edificio que se llama, ahora es como algo de la Contraloría, que nació siendo el edificio del Banco de Bogotá. Es un edificio de Ujú. vidrio, no sé ¿Que es si lo como un ubican. triangular o es otro? No, es un edificio Pero bueno, no de importa. vidrio, en fin, fachada de ladrillo. Cuéntame. El punto es que usted ve la fachada, ahorita hay que como un tema de procuraduría, no sé qué queda ahí muy bien, pero es un edificio público. El tema es que ahí, claro, la fachada principal queda hacia el occidente y el atardecer y toda la fachada es de vidrio, el atardecer pues esa vaina está llena de blackouts y en algunas oficinas tienen aire acondicionado y demás, y pues digamos uno pensando ahorita en este momento en eficiencia energética, o sea, no tiene sentido que en este momento tengamos, o sea, que esté pasando eso. Entonces, si uno lo quisiera ver no solamente desde el modo del edificio que está a punto de tumbarse, como seguramente fue en su momento no sé, el Coliseo del Campín, vuelvo a ese tema, o algún otro edificio por Ujú. ahí, cómo puede volver a ser eficientemente energético. Eso es, digamos, hay una cantidad de casos. El otro caso también que busqué y encontré y también muy interesante es las empresas privadas también llegan a hacer esto y esto lo ven como un modelo de negocio. Entonces, les contaba el ejemplo de Celina, que entre las 10 propuestas en alguna de las de Juan también estaba una idea más o menos similar. Ujú. Y le coloqué el video de lo de Celina porque Celina está basado en un modelo que se llama Asset Light. Entonces, ese modelo lo que hace es, ellos se centran en coger edificios usados, pero estratégicamente ubicados, y su inversión se enfoca en activos, básicamente su inversión fuerte está en mobiliario, en las camas, y digamos que las intervenciones fuertes, digamos, comillas, comillas fuertes, las hacen en las zonas comunes. Obviamente tienen todo un tema, un discurso ahí de experiencia y más que tratar de involucrar o como centrar todas las experiencias locales en un Celina. Digamos que ellos cogen un Celina por cada ciudad y entonces... pero lo interesante de esto es que aquí en Bogotá hay ejemplos, en Medellín ya hay ejemplos, es una empresa panameña que ya lleva, no sé, unos 5 o 10 años, creo, unos 8 años más o menos, perdón,
Y todos ellos usan edificios que ya existen. En el 95% son edificios usados, y Ujú. usados y ni No siquiera llegan a nuevos. desarrollar proyectos desde cero, sino cogen algo que ya está. Ujú. Y ustedes Que pueden eso es ver, lo cogen interesante. edificios completos, eso sí, edificios completos, y ustedes los ven y digamos el concepto es muy hipster, básicamente, es muy hipster, pero hipster local. Entonces, digamos que parte de la intervención también como interesante o diferenciales que cogen los artistas locales, entonces le meten grafitis y así, como hacen intervenciones de ese tipo, pero lo que digo, la inversión fuerte está en el mobiliario. Entonces, en dado caso, digamos, un negocio no les funcione, pues digamos que retiran todo el mobiliario, pues digamos que los acabados, digamos, la plata enterrada, como la llaman, pues es más bien limitada. Entonces, es otro modelo de negocio que también sale de ahí. O sea, si ustedes se pueden a buscar y indagar un poco más, van a encontrar una cantidad de oportunidades de ese tipo. Es Em, decir, que el tuyo inicial agruparía muchas de las propuestas que nosotros estamos poniendo sobre la mesa, es que correcto. son muy Exactamente. puntuales y la tuya estaría abarcando como todo. Sí, digamos que Entonces, puede, nuestra propuesta Porque hasta sería, el tema del inmobiliario lo propuso Juan. en algún momento, por ejemplo, lo que es la parte de las oficinas, que es el reciclaje, entonces, lo ideal sería basar primero nuestra propuesta a la promotora. ¿Sí? Entonces, nuestra promotora sería eso. Esa promotora se cogería de las diferentes propuestas que sería, que nosotros como estándar la desarrollaríamos con base en, primero, los estándares que ya tienen las fundaciones con las que trabajan con economía circular. Entonces, que esa promotora cumpla con este requisito. Segundo, dentro de la eficiencia energética está supremamente importante en un marcado es el manejo del agua. ¿Cómo va a manejar el agua? ¿Cómo va a ser eficientemente con esto? Y ahí aplicaría la propuesta que Lore nos cómo presenta. desarrollarla. Exactamente. ¿Y cómo desarrollarla? Que dentro de cada edificio que se pueda desarrollar se integren implícitamente estos elementos. Entonces, yo creo que pues, está claro que vamos a elegir la primera y vamos a mezclar como digamos que cogiendo cada uno de los valores que tienen las demás propuestas y cómo las podemos incluir a la primera y con base en eso pues ya empezar a seguir Involucrarlas. desarrollando la siguiente temática pues Ujú. del grupo. Listo, ¿no? Entonces, yo creo que pues eso es claro Perfecto, y de Bueno, pues acuerdo. digamos que lo llevamos a cabo y lo desarrollamos ahorita listo. en el camino. ¿Les parece? Bien. ¿Cómo le parece a ti, Lore? ¿Cómo les parece? ¿Qué comentarios hay o qué opinan finales de... Perfecto, me parece perfecto. El tema de dejar establecido también el impacto del agua. Sí, sí, sí. Será uno de los para puntos dejarlo? importantes. Pero bueno, listo. Entonces, Listo, perfecto. así quedamos entonces y pues ya entonces seguimos con lo otro. ¿Vale? Va, seguimos Voy a trabajando. dejar de grabar Vale, gracias. esto.